Hoy nos acompaña una maestra especial, que no solo escucha a quienes entrena, que es importante, sino que también los comprende para poder ayudarles de manera más profunda. Estrella López ha sido campeona de España, internacional con la selección y tercera de Europa. Pero más allá de los títulos, lo que la define es su entrega al judo como camino de vida. Actualmente forma a nuevas generaciones en Madrid, donde comparte su experiencia no solo como tercera dan de judo, sino también como psicóloga deportiva, terapeuta gestalt y docente universitaria. Estrella no solo entrena a judocas, también acompaña a personas porque entienden que el verdadero combate muchas veces ocurre dentro, en la mente, en la emoción y en el corazón. Como ella misma demuestra, se puede ser fuerte sin dejar de ser sensible y se puede enseñar con rigor, pero también con compasión. Hoy, Estrella recuerda el no confundir el valor como deportista con el valor como persona. También enseña una lección que es muy importante. Disfruta de tu disciplina y de la vida en el aquí y el ahora. Escuchemos con atención a esta maestra tan especial. Bienvenida, Estrella López. Muchas gracias, me ha encantado esta introducción, estoy muy contenta de poder estar aquí, me has emocionado, me ha encantado, así que bueno, vamos a por ello. Estrella, si un niño llega a tu clase y te pregunta ¿qué voy a aprender hoy contigo además de a defenderme? ¿Tú qué le respondes? Vale, evidentemente va a aprender a defenderse, porque va a aprender la técnica del deporte en sí mismo, pero va a ganar muchísima confianza en sí mismo, va a ganar muchísima confianza a nivel psicológico de sus capacidades, pero va a ganar muchísima confianza en su cuerpo, en todas las posibilidades que tiene, en todas las capacidades que tiene. Entonces, bueno, diría que eso es como lo más potente. También va a pertenecer a algo, ¿no? Eso va a tener un grupo que le apoye, en que se sienta identificado. También diría que es algo que va a ganar. ¿Podrías contar una historia real de algún niño y de su evolución desde que entró hasta que cambió? Pues me cuesta un poco decir a algún niño o alguna niña, bueno, sobre todo porque soy joven y no he tenido ningún niño que haya visto todo su desarrollo, pero me sale de ponerte mi ejemplo. Yo era un terremoto en el colegio, era energía pura pero mal gestionada, buena persona yo creo, pero muy mal gestionada en el sentido de tener poco autocontrol, y sin duda para mí hacer judo, practicar judo con los años, no pasó en un año, pues me hizo canalizar la energía, ganar muchísimo autocontrol. Yo era algo problemática en los colegios, me tuve que cambiar, me echaron, me invitaron a irme de algún colegio porque era una bomba. Cuando algo no me gustaba reaccionaba con mucha fuerza, contestando, y ahora mismo lo pienso y soy súper, aún tengo esto a veces en la vida personal, pero no me pasa nunca en un contexto profesional. Tengo un autocontrol clarísimo, un respeto a mis jefes, no sé, como que tengo una capacidad también de expresar lo que pienso con respeto, pero decirlo. Entonces, bueno, creo que tiene una influencia muy grande si es un deporte que practicas con el tiempo. Claro. ¿Y dirías que te ha cambiado la vida? Me ha cambiado totalmente. Bueno, una gran parte de mi identidad es ser judoka, y ser judoka implica actuar de cierta forma en la vida, con unos valores muy claros y con una forma de actuar, sin duda sí. ¿Recuerdas ese momento en el que el judo dejó de ser solo una disciplina y se convirtió en tu camino de vida? Bueno, justo esto que decíamos, ¿no? En qué momento vas a ser parte de la persona y de tu identidad. Yo creo que de manera inconsciente ya lo era, pues en mi adolescencia, en realidad. Ya dedicaba muchas horas, ya tenía mucho que ver conmigo, pero diría que en el momento que me hice mayor de edad fue cuando, alrededor de tener 18 años, que también empiezas a tomar más tus decisiones, las cosas las haces porque tú quieres, porque tú las eliges. Bueno, empiezas a tomar un poco tu camino, ¿no? Fue cuando yo ya decía, yo soy judoka, ¿no? Eso implica muchas cosas. Más o menos diría que hay. Ahí te diste cuenta y dijiste Por aquí. por aquí y además con todo. Ujú. Y bueno, así sigue siendo. Yo he dejado la competición ahora, hace muy poquito, y sigo muy vinculada al judo y lo voy a seguir estando. Es algo que debería considerarse un éxito también en los competidores, que cuando te retires
continúes de alguna forma vinculado a tu deporte. Lo que decías de llegar a senior. Bueno, senior, totalmente, eso es clave. Qué bueno. De los maestros que has tenido, ¿cuál ha sido el que más te influyó? Bueno, creo que cada uno me ha influido. He tenido bastantes maestros yo me he movido bastante. Entonces, bueno, cada uno me ha aportado cosas diferentes, buenas, menos buenas. De todos he sacado aprendizajes, también de lo malo o de lo que no me ha gustado, también he sacado grandes aprendizajes. Entonces, no me quedaría con ninguno. Bueno, puede que con uno que ahora comente. Yo empecé con 2 profesores, con Andrés y con David, de niña. Si no hubiese sido por el cariño que me dieron, que me hicieran disfrutar el deporte y me ayudaran a estar ahí, no estaría aquí. Entonces, por supuesto que sí. Luego tuve un profe que se llama Floro, que también fue muy importante para mí porque fue en los inicios de mi vida competitiva un poco más seria y bueno, su gestión, su no obsesión con los resultados para mí fue muy importante. Luego pasé a un club, que es el Judo Club Sotillo, que bueno, es donde he aprendido el judo técnico y táctico principalmente que he tenido. Ha sido súper importante, me ha hecho entender el judo, me ha hecho poder yo enseñar el judo porque lo tengo muy claro. Y ahí también había un profesor que se llama Rui Coelho, un profesor portugués que me atrevería a decir que es el que más impacto ha tenido a nivel personal, ¿no? Porque era una persona joven, que no estaba tan en la posición de maestro, era más cercano, le veía con una cercanía muy grande y que me influyó mucho como persona, como quería ser, también en mi faceta personal, fue una persona muy importante, y también en mi faceta competitiva. Y después, por último, estuve con el Centro de Alto Rendimiento con Raquel Barrientos, que ha sido la primera mujer entrenadora que he tenido, que bueno, también ha tenido una influencia muy grande y me dio mucho lo que necesitaba en esa fase, que no fue solo la competitiva, una vez más la personal, que me parece clave tenerla. Sí. Y evidentemente, pues con 30 años necesitas un acompañamiento diferente de adulta que con 15, ¿no? Que eres una niña y necesitas más que, bueno, pues que también te corrijan, te regañen cuando te tienen que regañar, ¿no? Pero siempre desde lo constructivo. Siempre me decían otros maestros que siempre han tenido un referente marcial, un padre marcial a lo mejor, inclusive. Entonces eso es importante, la cercanía con un maestro, porque te va a aportar mucho y va a llegar mucho más al fondo de solo una persona técnica, ¿no? Me comentabas que a lo mejor algunos sistemas no cuadraron o no te llegaron a gustar tanto, ¿no? ¿Me puedes hablar de alguno? Sí, bueno, una vez más creo que es bastante personal lo que te gusta o no te gusta. O sea, creo que tampoco hay unas formas mejores o peores, pero bueno, pues por ejemplo, hay clubs en los que se prioriza mucho el randori, la pelea, y en otros se prioriza más la técnica y no se hace tantos minutos a lo mejor de combate. Y creo que eso pues también es bastante personal. A mí pues me gusta mucho aprender técnica, me gusta mucho aprender táctica, y para mí es clave poder tener un contacto personal. A la larga, si yo no puedo comunicarme como quiero, si yo no puedo expresar y que se tenga en cuenta mi opinión, sé que ahí no va a ser, sé que ahí a la larga, pero una vez más va con la personalidad. Conozco deportistas que le dicen y es pues yo soy una persona inquieta, soy una persona que pongo en duda, pero no en el mal sentido, ¿no? Sí, que sí, sí. quiero entender, entonces necesito sentirme correspondida, ¿no? Un poco con mis inquietudes y mi forma de verlo. Sí, es lo suyo, vamos. Desde tu visión, ¿qué valores te ha dado el judo que ningún otro arte marcial a la hora de transmitirte igual? Bueno, estoy segura de que me podrían dar valores bastante parecidos. En general, las artes marciales, sin conocerlas muy al detalle, hablo de judo, que es lo que conozco principalmente. Para mí clave es la humildad, saber gestionar las derrotas, saber gestionar las victorias, que es complicado. Humildad, siempre hay alguien que es mejor que tú, siempre hay alguien que te gana, entonces te hace también ser humilde cuando tú eres la que ganas, ¿no? Eso sin duda. Compañerismo, súper importante, equipo, necesitar a tus compañeros, ayudarles. Hay fases deportivas en las que de repente hay alguien que está compitiendo y tenemos que ayudarles todos, y pues bueno, cuando de repente estás en el otro lado, también valoras muchísimo lo que te dan, ¿no?
Sí, humildad, compañerismo diría que son las que más. Y luego, bueno, evidentemente en eso está el respeto, ¿no? Está intrínseco. Y luego otra, evidentemente, la constancia y la disciplina. Yo además era una niña que pues no ganaba muchísimo de joven, entonces yo soy una persona perseverante, constante, que siempre estaba ahí entrenando y creo que eso para la vida, la constancia, el saberte organizar, llevo mucho ganado, mucho ganado. El esfuerzo. Es importantísimo el esfuerzo y constancia. El esfuerzo siempre tiene recompensa. Si tuvieras que describir tu arte marcial en una sola frase, poderosa, esa que te podías llegar a tatuar, ¿cuál sería? Vale, qué difícil. Vale, una es un deporte individual en la que hace falta el equipo, ¿vale? Me gusta mucho decir esto porque es un deporte que tiene lo que tiene el deporte individual, es decir, te enfrentas tú solo a las derrotas y a las victorias, es tu propia responsabilidad, pero necesitas del equipo, ¿no? Entonces tenemos esa parte también como un poco si fuésemos deporte de equipo, que necesitamos a nuestros compañeros para entrenar, necesitas a tus rivales para crecer, que te ganen, necesitas ese equipo. Sin él no puedes entrenar. Con el judo pues necesitas una pareja para entrenar, ¿no? En realidad necesitamos muchas personas. Entonces, bueno, deporte individual en la que hace falta el equipo, esa me parece una frase, no sé si me la tatuaría, pero me gusta mucho, la digo bastante. Y luego, otra que podría ser una frase que sí me podría tatuar, es que nunca dejas de aprender. El judo es infinito. Yo puedo ser campeona de España y tengo muchísimo que aprender de todo el mundo. Hay muchísimas formas de hacer todas las técnicas. Hay muchas técnicas que no sé hacer. O sea, es infinito y eso me parece que lo hace súper interesante, súper divertido. Y una vez más, que te haga humilde. Hay una técnica que pueden hacer 10 personas de formas diferentes y tienen sentido, te las explicas y aprendes. Esa también me gusta, nunca dejas de aprender. Es brutal. Esa te la tatuaría. Esa sí. Me trataría de nunca dejes de aprender. De hecho, me estoy yendo con la idea. De aquí, ya te lo digo, si me lo hago ya te avisaré. Se me pasa la moto. Qué bueno. En tu aprendizaje del judo, ¿recuerdas algún momento que fuera un antes y un después? Seguro que hay bastantes momentitos, pero diría que de lo que más me ha hecho crecer han sido los momentos duros. En concreto diría que alguna lesión larga, el ligamento cruzado de la rodilla, algunas lesiones que no han sido cortitas, que bueno, me han hecho echar mucho de menos el judo. Yo de hecho escribía cómo me sentía para luego en los momentos en los que estás un poco más quemado, que compites, poder acceder a ellos. Sí, valorar todo lo bueno que tenía, ¿no? Echarle de menos. Ser capaz de hacer un trabajo mental fuerte de yo quiero esto, volver, buscar nuevos objetivos para esa fase, volver reforzada, volver más fuerte, ¿no? Mentalmente, superar esos momentos. Y bueno, esos mensajes sí que me gustaría dejar, porque a veces se da la impresión que las artes marciales, los deportes de contacto tienen mucho riesgo de lesión y bueno, es cierto que hay una parte que al haber contacto no depende de ti, todo lo que sucede depende de los movimientos del compañero y sí, en parte pueden ser un poquito más lesivos que otros, pero bueno, también una lesión bien gestionada, bien curada, que yo estoy perfecta de todas, te puede aportar muchas cosas. Tiene mucho que ver también cómo se gestione desde el grupo, cómo los profes lo gestionen, cómo te incluyen, seguir dentro del grupo aún lesionada, poniéndote nuevos retos aún lesionada, sacar buenas cosas de momentos complicados. Cuando la gente escucha judo, ¿qué crees que piensa? ¿Y cuál es la realidad? Bueno, creo que hay bastante desconocimiento. Sí que es verdad que se conoce un poco porque como está en los coles, mucha gente ha hecho judo un par de años, entonces bueno, casi todo el mundo sabe que vamos con un judogi, ¿no? Vamos con un judogi, que no con el kimono, que es lo que llevan las geishas japonesas. Entonces bueno, más o menos saben que hay que agarrar, ¿no? Y saben que hay que proyectar, en general eso es lo que se sabe, tampoco mucho más, ¿no? Porque es verdad que siempre hay gente que me hace, judo, ¿no? Y no sabe, ¿no? Hay gente que me pregunta, ¿qué tal el karate, no? Entonces hay bastante desconocimiento dentro de las artes marciales.
Pero bueno, sí que la gente en realidad sabe que se proyecta y poco más. Y bueno, en judo pues eso es más amplio, sí que hay una parte evidentemente de proyección, la parte de suelo es menos conocida, se conoce más la parte de inmovilizar a los compañeros, pero hay una parte también de estrangular y de luxar, que es bastante importante. Y luego, bueno, sí que pueden conocer un poco la parte técnica, pero no creo que entiendan o conozcan cómo es una dinámica de una clase o lo que se crea, ¿no? en esos ambientes y lo que se fomenta. Así que, bueno, pues nada, que vengan a probarlo y a verlo. ¿Qué ventajas tendría tu arte marcial en un octógono de MMA? ¿Qué ventajas tendría el judo en una jaula de MMA? Bueno, lo que he dicho al principio, que es que los judokas hemos competido desde muy jovencitos y competimos mucho. Entonces, estamos acostumbrados a preparar una competición y no es un espacio súper desconocido. Sí que habría un poco desconocido que haya público, que no estamos muy acostumbrados, no tenemos tanta visibilidad. Y bueno, evidentemente el cuerpo a cuerpo, ¿no? En cuanto acortamos distancias, creo que somos los mejores para derribar. Entonces, bueno, hay que conseguir un poco eso. Es verdad que nos faltan agarres, estamos muy acostumbrados al judogi, que yo cuando... es verdad que he practicado algo sin judogi, te sientes un poco perdido, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que ya sabes MMA, ¿no? Estamos hablando de que ya sabes MMA. Y evidentemente la parte de suelo, de Neguaza también, de toda la parte de sumisión, yo creo que también, evidentemente, los jiu-jitseros nos ganan, pero tenemos muy buena base también para desarrollarlo con facilidad. Vale, vale. Y veo mucho judo en las MMA. Ay. Veo, cuando se van a la jaula, lo primero que hacen es judo. Cerquita, en cuanto pueden, Sí. es fácil acortar. Empiezan los derribos, empiezan a tal. ¿Qué es lo que nunca debería enseñar un maestro? ¿Qué es lo que nunca debería enseñar un maestro? ¡Wow! Me encantan tus preguntas. Vale, un maestro, evidentemente, nunca debería enseñar, estoy pensando en valores al contrario, ¿no? Nunca debería enseñar ego en la victoria para mí. Creo que, bueno, que lo que debería enseñar es mucha humildad en la victoria y la gestión del éxito también es bastante complicada. No solo la del fracaso, que es la única que a veces sí que nos preocupamos, pero la gestión del éxito también es bastante difícil. Entonces, a no ser engreído desde esa posición engreída, a tener respeto y también a gestionarlo internamente. ¿Piensas que anticiparte a tu oponente es necesario? ¿Cómo entrenas esta lectura? Necesario no. Importante para mí sí. Necesario supongo que no hay nada. Supongo que puedes prescindir de casi todo si tienes todo lo demás correcto. Creo que tanto como psicóloga como deportista mi experiencia es que es algo bastante personal. El deportista que le guste anticiparse a su deportista, para mí como deportista y como profesional me parece clave anticiparte. Una vez más, pues quien le dé más importancia a la táctica le dará más importancia a esta parte. Hay gente que es más técnica, hay gente que es más física, hay gente que es más táctica, más psicológica, pues bueno, no puedes tener solo una, pero puedes prescindir un poquito de una. Para mí es súper importante adelantarte a lo que va a hacer la otra persona, no solo técnicamente, no solo tácticamente, sino incluso psicológicamente. Se viene abajo después de 3 minutos cuando el primer minuto es súper activo, súper agresivo, súper agresiva y después baja. Hay que aguantar ese primer minuto mentalmente. A mí me parece clave. Yo como deportista diría que era uno de mis puntos fuertes. Yo tenía un cuadernito con una hoja con cada deportista, qué técnicas hacía, cómo era tácticamente, qué hacía en pie, qué hacía en suelo, incluso qué sanciones le daban en el combate. Conozco deportistas hasta que estudiaban a los árbitros. Imagínate, que para mí eso es high level. Yo nunca lo he hecho eso, ¿no? Pero sí, da más fácil esta sanción o esta otra. Obviamente estamos hablando todo a nivel de la competición. Sí. Nunca le diría a un chaval de 10 años, vamos a pensar en lo que hace el otro. Le explicaría cosas básicas, es diestro o es zurdo. ¿Qué hacemos con los diestros? ¿Qué hacemos con los zurdos? Muy bien. Porque hay una estructura táctica que hay que saber, ¿no? con el tiempo. Pero evidentemente no le voy a explicar a un niño de 12 años que estudia el árbitro, no sería, ni siquiera implicaría valores, ¿no? que quiero enseñar. Qué bueno. Pero para mí sí, súper clave. Igualmente conozco a deportistas de alto nivel que no lo hacen o que lo hacen muy poco. Bueno, pues es una diferencia individual. Yo aún así pienso, ¿y si lo hicieran? ¿No?
eso lo hicieran. Una palabra muy importante que se usa siempre en psicología es el control. Tú cuando estás estudiando a la otra persona también estás poniendo mucho control a lo que haces, ¿no? Yo voy a hacer esto, esto y esto por esto y esto y esto. Hay que tener un poco de cuidado porque si nos centramos demasiado en el otro, dejamos de centrarnos en lo nuestro y podemos hacerlo muy grande, hace todo esto bien. Entonces hay que buscar un equilibrio entre estos son mis puntos fuertes y yo voy a seguir haciéndolos y adapto un poco mi táctica, mi forma de pelear a la persona que tengo enfrente, que no tiene nada que ver que sea de 1,5 metros a que sea de 1,80 metros. Estoy exagerando, porque entre una categoría eso no pasaría, pero... Bueno. Cuéntame una anécdota en la que un alumno te haya enseñado algo a ti y no al contrario. Vale, una anécdota. No me sale una anécdota en la que un alumno o una alumna me haya enseñado algo a mí. Diría que aprendo constantemente de los alumnos, incluso cuando era deportista, de los compañeros, que es una cosa parecida. Me han enseñado a veces, me han sorprendido cómo han tratado a un compañero, cómo han tratado a un rival, cómo han gestionado una derrota, ¿no? Con qué madurez, cómo han ido a acompañar el equipo en vez de quedarse llorando. Primero acompaño a mi equipo, luego lloro, decir, wow, yo no era capaz de hacer ciertas cosas cuando era competidora. O bueno, pequeños gestos. Yo incluso, yo he dado clases a niños de 4 años, ¿no? Muy jovencitos, que me encanta porque tengo la sensación que es como el primer contacto con el arte marcial, creo que es muy importante, ¿no? Ese primer contacto, ¿no? Les digo, son los samuráis, ¿no? Y demás, como para que... Y me gusta ese primer contacto. Entonces también a veces simplemente, por ejemplo, en vez de le haces daño a un compañero, ¿no? Un poquito porque aún están en proceso de aprender a cuidar a los compañeros en el sentido de conocer mi cuerpo y conocer el del compañero. Yo soy un poquito más grande y aún no soy consciente que tengo que cuidar un poquito más al que es más pequeño y adaptar un poco el juego, que eso evidentemente es básico en las artes marciales, pero bueno, con 4 o 5 años lo estás aprendiendo y es parte del aprendizaje, muy importante. Entonces, pues yo muchas veces cuando eso se enfada, ¿no? Un niño con el otro porque me ha hecho un poco de daño y demás, la niña, yo en vez de decir, venga, pídele perdón, ¿no? No, que es un típico perdón, vale, ya está. No les digo, bueno, pregúntale qué necesita a tu compañero, ¿no? Entonces va el niño y le dice, bueno, ¿qué necesitas y tal? Y a veces lo que piden me parece pues súper genuino y súper bonito, pues un abrazo, que me acompañes al baño a echarme agua o nada. Se quedan ya muy contentos por ese... Bueno, pues las cosas que dicen, sobre todo los más pequeñitos, a veces que son tan ingenuos y tan puros, pues también me hace pues, sonreír mucho, aprender tal vez también. ¿Qué situaciones suelen empujar a un maestro a pensar en abandonar y cuáles suelen reavivar su compromiso y seguir con más fuerza? Vale, ¿qué te hace abandonar? Bueno, en parte creo que a veces son mundos un poco precarios, ¿no? Que no está súper valorado el trabajo. Entonces, bueno, son duros, implican muchas veces trabajar por las tardes, que es el momento también de estar con las familias, ¿no? Como que a veces llevan unos horarios un poquito distintos al resto de trabajadores. Eso es difícil. Muchas veces tienen que gestionar un negocio, ¿no? Que es un club y a veces es complicado porque sí hay valores, pero al final, bueno, yo trabajo de esto y también tengo que, ¿no? Te hipotecas muchos fines de semana por los campeonatos, por las actividades de los deportistas, entonces creo que hace que la vida de los entrenadores a veces sea bastante dura, bastante estresante, están en la mira de todo el mundo, ¿no? Un alumno es más fácil que se equivoque y se le perdone, como hablábamos antes, pero un entrenador, ojo si te equivocas en algo, ¿no? Es como bastante... duro, tienes que gestionar con directivos, federaciones, con deportistas, con familias, con otros entrenadores que antes eran tus compañeros, pero que no tienen tu forma de trabajar y otros valores. Bueno, entonces creo que es una vida bastante estresante. Animo a todos los entrenadores a que cuiden su parte y su salud mental, ¿no? Porque se habla de la confianza del deportista, del estrés del deportista, pero no aún de esto tanto de los entrenadores. Entonces, bueno, creo que eso a veces es un poco duro. También a veces los deportistas, pues bueno, son algunos, ¿no? No son especialmente agradecidos. Yo empiezo todas mis charlas de psicología con entrenadores y con familias, como están en una edad en la que aún no os lo agradecen. Esperar a los 30, ya veráis todos los que os van a agradecer, ¿no? Todo lo que van a decir, pero la verdad que pues, tiene 18 años, pues a veces no son capaces de demostrar y de ser conscientes, ¿no? De todo lo que les estás ayudando, porque es normal.
Entonces, bueno, puede ser a veces un poco complicado. Bueno, los mundos de la competición son al final gremios en los que todo el mundo se conoce mucho, hay relaciones un poco viciadas. Bueno, creo que, o a mí en mi caso, es algo que me da un poco de pereza, tener que gestionar con muchas personas que conozco hace mucho tiempo y, bueno, pues que no te entiendes o cuesta entenderse. Pero bueno, todo fuera del tatami. Realmente todo lo que estoy hablando es fuera del tatami, ¿no? O con las federaciones autonómicas, nacionales, que tienen pues mucho lío y mucha historia. Sí. ¿Y qué te hace quedarte? Pues bueno, igual que digo que hay muchos deportistas que no son agradecidos, también los hay muy agradecidos, sobre todo cuando son un poco más mayores. Yo estoy pensando ahora en dos, que uno es más alumno y uno es más compañero, que uno con 17 años y otro con 20 que tiene ahora. O sea, tienen un trato a los maestros, a los entrenadores, que es que digo, esto sí, que seguramente se lo haya dado parte del deporte, pero que te preguntan cómo estás tú, ¿no? Que eso pues hay mucha fase en la que no, solo importan ellos y nunca te dicen ¿qué tal tú? ¿Qué tal tu familia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? ¿No? Entonces, bueno, cuando hay algo así es como espectacular, ¿no? Espectacular. Bueno, también ver cambio y progreso en ellos creo que es un refuerzo positivo continuo. Y luego yo personalmente, y en mi caso, para mí tiene mucho valor y me motiva muchísimo ser referente, por un lado, femenina, para las niñas, que no tienen tantas, aunque justo el judo es una disciplina en la que hay mucho deporte femenino, pero bueno, es verdad que se las llama menos a dar clases así, masterclass. Entonces, bueno, yo ser referente femenina me parece súper importante. A mí me motiva personalmente también ser referente como competidora, acortar mucho las distancias con los deportistas no competidores que cuando no te han conocido te ven un poco como un poco lejos. Entonces, mostrar cercanía, mostrar que eres humana, mostrar que te equivocas, mostrar que sigues aprendiendo. Eso también me motiva muchísimo como competidora, ya no como mujer. Y luego también me gusta ser mucho referente de buenos valores, fair play en la competición. Y también, por seguir, ser referente también en la carrera dual, en estudiar, en seguir con esa parte que también a veces se abandona un poco. Y muchos maestros, lo tienen en cuenta y exigen buenos resultados en el deporte o sea, en los estudios, perdón, para seguir haciendo deporte, etcétera. Justo hablaba ayer o antes de ayer, con un entrenador que me llamaba para la psicología de una de sus alumnas, un entrenador catalán, y hablábamos de esto y me decía, yo dejé a un deportista sin su campeonato de Europa porque repitió curso, ¿no? Y era una de las exigencias y una de las cosas que tenía que cumplir si estaba en mi equipo. Y dice, no sabes cómo me dolió el alma y cómo le dolió a él, ¿no? Esto es otro tipo, esto es un debate amplio, ¿no? Cómo castigar o no castigar en deporte, pero bueno, que puede ser un gran aliado, ¿no? Aprendes a organizarte, poner unas normas a nivel de eso y motivarles, que a veces te escuchan más que a sus padres. Que a sus padres que tienen ahí muy trallados. En cambio, tiene mucha influencia lo que te dice tu entrenador o tu entrenadora. Pero mucho. ¿Qué consejo le darías a la Estrella de 15 años? ¿Qué le diría a la Estrella de 15 años? La Estrella de 15 años estaba bastante bien. Luego ya se complicó un poco más adelante. Bueno, le diría a la Estrella de 15 años que disfrutara mucho del camino que vaya a decidir, ya sea competir o no competir, ¿no? En el deporte, que disfrute mucho, que no desee de hacerlo, que no se olvide de esa parte. Le diría que siempre se haga respetar, que su opinión importa, aunque unos la valoren más, otros menos, ¿no? Pero que su opinión importa, que no se deje de esforzar también, que el esfuerzo siempre vale la pena. Era una frase que me decía un entrenador, el esfuerzo siempre vale la pena. Que es otro del que no he hablado, que también ha sido súper importante. Y que nunca pierda, bueno, nunca, cuando pueda, que no pierda las formas, que los valores son muy importantes, que son más importantes que los resultados y que si alguna vez las pierde, que bueno, que hay que saber disculparse, bajar la cabeza y rectificar. Muy bien. ¿Cuál es el principio técnico que diferencia a tu disciplina de todas las demás?
Vale, sin conocer al detalle todas las demás, porque no las conozco muchas, pero no he practicado todas y creo que ahí es como se conocen, ¿no? Realmente. Bueno, como he dicho, el judo tiene judogi, es decir, hay mucho agarre. Una parte fundamental es el kumikata. Sin agarre no hay proyección, que es lo que al final buscamos. Mucho del aprendizaje es aprender a agarrar, aprender a gestionar y a crear una estructura de agarres de kumikata. Después hay una parte muy importante que es el desequilibrio. Para hacer cualquier técnica tienes que desequilibrar a tu compañero, ¿vale? Y el desplazamiento. Sin un buen desplazamiento y sin un buen desequilibrio de ese agarre es difícil hacer una proyección perfecta, ¿vale? Que nunca son perfectas, por cierto. Entonces necesitamos todo eso para poder proyectar, ¿vale? Que es la parte principal, hacer proyecciones. Que tenemos proyecciones de cadera, tenemos proyecciones de hombro, tenemos proyecciones de pierna, ¿vale? En diferentes tipos. Y luego tenemos la parte de newaza, de suelo, cuando llegas al suelo, en la que también es importante tener una buena estructura y es importante aprender las inmovilizaciones, las estrangulaciones y las luxaciones de codo únicamente. Que por cierto se enseñan a partir de cierta edad, ¿no? Las luxaciones y las estrangulaciones no las practican los niños y las niñas jovencitos, como es evidente, para la seguridad, que es una parte muy importante. Y hablando de seguridad, una parte clave también, y que es lo primero que se enseña a los niños y a las niñas, es las caídas, que son muy importantes, hay varias, y es la parte primordial antes de empezar a practicar la actividad, digamos, o el arte marcial. Desde tu mirada conformadora, ¿cuál es el error más habitual que se está cometiendo hoy en la enseñanza marcial? Vale, si tuviera que quedarme con una, es enfocar la enseñanza a la competición. ¿Vale? Yo soy competidora, lo llevo en el alma, me encanta, siempre voy a apoyar a quien quiera competir, pero creo que es un error en edades muy tempranas buscar la victoria, perdón, no la competición, buscar el éxito en las competiciones. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que yo no desarrolle todo lo que podría desarrollar en edades tempranas. Desde la técnica, desde la táctica, salir de la zona de confort, aprender. Un ejemplo que se entiende muy bien. Si yo quiero que un niño gane con 11 años, con 12 años, le pongo a hacer muchísima preparación física, muchísimas pesas. Va a ser el más fuerte de su categoría y lo más probable es que gane a sus compañeros. ¿Qué es lo que pasa a largo plazo? Todo el mundo se pone igual de fuerte. Este niño no ha aprendido a perder, no ha aprendido a gestionar la frustración. Este niño llega a edad adulta y lo deja. ¿Por qué? Porque yo no he aprendido esto, yo soy un ganador, entonces quiero esto. Entonces eso me parece muy importante. Añado cosas como que el éxito temprano no está relacionado directamente con el éxito en edades adultas, pero para mí el éxito en cualquier arte marcial y en realidad en cualquier deporte, ya que tiene tantos beneficios físicos y psicológicos que querríamos que tenga un deportista toda la vida, y más nuestros alumnos que les queremos mucho, es que haya adherencia, que hagan deporte toda la vida. Entonces, para mí un éxito es conseguir que los niños y las niñas que hacen un arte marcial sean senior, es decir, que lleguen a edad adulta. Compitan o no compitan, pero incluso en la competición, para mí el éxito es el competidor senior. Por supuesto, un junior tiene muchísimas... me encanta, ¿no?, que haya juniors con muchísimos resultados, pero creo que el enfoque debe ser conseguir buenos senior, como personas, como deportistas, como competidores, con todo lo que eso implica, porque un deportista que el valor que le da a sus entrenadores es la competición, tiene mucho más estrés, porque va a la competición no pensando en el disfrute, sino pensando, a mi entrenador lo que le gusta es que gane, y yo en el fondo quiero el amor de mi entrenador. Entonces tengo mucho más estrés, tengo mucha más presión, me vienen muchísimos chavales con unos nervios en competición súper difíciles de gestionar, súper jóvenes, que es como, tú deberías estar ahora pasándotelo bien y no poniéndose enfoque en el resultado, ¿no? Y claro, el estrés continuado evidentemente también lo dejo, porque yo no quiero... ¿Qué disciplina crees que genera una falsa sensación de seguridad y sabes que en un plano real no sería efectiva? Hay que intentar minimizarlo, hay que intentar regularlo, sobre todo en quien no quiere ser un gran competidor y dedicarse a la competición. ¿Kata o kumite? Bueno, creo que son ramas diferentes, respeto un montón ambas. Yo soy de combate, de convencional, es el que me gusta. Y el kata, pues bueno, también conozco competidores, me parece que es importante darlo a conocer, porque no a todo el mundo le gusta competir y está bien, o pelear, no es su estilo. Y también hay una parte de competición en kata, hay una parte de desarrollo en kata,
Yo no lo conozco muchísimo más, lo que he tenido que preparar, porque para los exámenes de cinturón negro necesitas hacer los katas y conocerlos, que creo que es una parte que está bien, que todos los deportistas conozcamos, todos los deportistas de judo. Y bueno, lo que conozco me parece bonito, me parece que ahí están un poco los fundamentos también y las bases del judo, que muchas veces se pierde en el judo convencional y que es interesante conocer y mantener. La tradición, ¿no? La tradición, eso es como una parte más tradicional que está bien. Sí, de hecho, cuando un deportista hace judo, creo que también es importante que entiendan o que como maestros mostremos varios caminos, ¿no? Y muchas veces solo se muestra el de judo convencional competición, pero tú puedes hacer judo convencional, tú puedes hacer judo katas, tú puedes acabar siendo un árbitro y tener el judo de alguna forma, puedes acabar siendo profe, es una gran salida profesional también para edades tempranas, con niños, ¿no? Entonces, bueno, mostrar un montón de caminos creo que es lo suyo. Sí. Ujú. ¿Cómo se mide el rango de conocimientos de un judoka? Bueno, tenemos los cinturones, evidentemente, los cinturones en judo, así se mediría el rango de conocimiento de un judoka, que tenemos el blanco, el amarillo, el naranja, el verde, el azul, el marrón y el negro, y luego danes, ¿no? A partir de negro hasta el blanco rojo. Hay cinturones medios también, es decir, entre blanco y amarillo hay blanco-amarillo. Creo que, bueno, a veces no mide exactamente el conocimiento, pero sí que creo que en edades tempranas es una forma muy buena de valorar el esfuerzo y la continuidad de los chavales. Es decisión de cada maestro, de cada maestra, hacer un examen más exigente, menos exigente, simplemente darlo por haber participado, ¿no? En mi opinión personal, cuanto más jovencitos, menos exigencia y más valorar el esfuerzo y el que llevas tiempo allí. Evidentemente en cinturones azul, marrón, negro ya que exige tener ciertos conocimientos. Y bueno, por ejemplo, yo cuando cambiaba el cinturón de mis deportistas pequeñitos, me gustaba decir, se lo cambiaba, ¿no? Le sacaba ahí en medio, se lo ponía yo y yo les decía, nuevo cinturón, y ellos decían, nuevas responsabilidades, ¿no? Entonces para mí también es eso, no es solo el conocimiento, sino, oye, tú, y una cosa que yo les decía mucho a los niños y niñas en clase, oye, eres amarillo, él es blanco, tú tienes que enseñarle, tú tienes que ser modelo, ¿no? Entonces, está el conocimiento, pero para mí es más importante la veteranía, desde muy pequeñitos, el respeto al que lleva más tiempo, el yo también tener que cuidar al más pequeño y enseñarle, ¿no? Y bueno, sí que se crean ciertas dinámicas en los tatamis, en algunos al menos, que, bueno, en Japón se llaman kohais y senpais, que es como el deportista que es novato, digamos, y el que es experimentado. Entonces, bueno, muchas veces los kohais, pues por ejemplo, si hay que recoger unas colchonetas al final, son los que lo hacen más, los buenos senpais lo hacen, pero como la actitud, ¿no? Es de, bueno, yo estoy aprendiendo, yo vengo desde más abajo, ¿no? Y hay como respeto hacia los mayores, que en último escalón estarían los maestros, ¿no? O las maestras. Entonces, bueno, de ahí viene la tradición y, bueno, cada profe pues lo intenta enseñar a su forma, y esta un poco sería la mía. Claro. Mm. Está genial. ¿Has visto a alguien con mala actitud aprender judo y volverse un peligro? Hacer judo es en peligro. Diría que no, así de primeras. Tal vez haya alguien que no consiga el camino de la suavidad totalmente, ¿no? Porque cada uno tiene su personalidad. Lo que sí que puedo decir es que el 99, no voy a mojarme en el 100% de todos mis compañeros y compañeras, son lo contrario a agresivos. Lo contrario a agresivos. Otra cosa es que un día tengas que utilizar tu arte marcial para defenderte, ¿no? Y esa seguridad, pero ninguna necesidad. Creo que, bueno, en parte ese instinto agresivo que en el fondo todos tenemos en más o mayor medida, ¿no? Tenemos más o menos reprimidos, mostramos más cuando discutimos de una forma u otra, creo que es que ya lo has agotado, ¿no? Yo pienso en la más mínima pelea y digo, mira, a mí ya me peleó bastante en mi zona, ¿no? Como que no es una opción y no conozco gente muy, muy agresiva. De hecho, por ejemplo, bueno, pues de seguridades de las discotecas y demás, hay muchas personas de artes marciales y es conocido que la mayoría de jefes con cabeza prefieren una persona con arte marcial que sabe que no va a utilizarlo si no es necesario y encima que si lo utiliza no va a hacer daño o tiene ese control y esa capacidad de no hacer daño porque no es un puñetazo a lo loco, no es oye, te inmovilizo, te paro, te controlo,
¿no? Entonces, mucho más eso que una persona sin un arte marcial. Creo que se busca mucho más, por ejemplo. Eso es un buen ejemplo para explicarlo. Ujú. Imagina que estamos viendo un combate a cámara lenta. ¿Qué movimiento insignia te haría decir, eso es puro judo? Un movimiento insignia que para mí sería de un judoka, que no tendría confusión, eso es de un judoka. Evidentemente proyecciones, aunque cada maestro a lo mejor diría unas diferentes, pero para mí claramente sería una en la que salgas por encima de mí, ¿vale? O sea, en esa dirección yo te proyecto hacia allí. Y yo, por ejemplo, diría un Uchimata, uno porque me gusta, porque es muy limpia, hay que tener mucha técnica y mucha calidad para hacerlo, igual que otras de cadera, a lo mejor, que es más abrazar y tirar, no implican tanta técnica, creo que es muy fina. Entonces, bueno, eso sería de un judoka, sin duda. ¿Alguna vez un padre te ha llevado a su hijo por su mal comportamiento y tú le has ayudado? Bueno, creo que sucede todo el tiempo esto. No es un niño, sino siempre es un porcentaje de la clase. O sea, somos un gran reclamo para este tipo de niños y niñas, ¿no? Cada vez más. Niños con TDAH, a niños con autismo, por supuesto, hay mucho de esto. Creo que una particularidad muy buena del judo es que uno, entrenan niños y niñas juntas, ya empezamos de esa base, a veces diferentes edades, integra muchísimo a todo el mundo, hay espacio para todo el mundo y siempre hay deportistas con este tipo de problemáticas, vamos a llamar, ¿no? Siempre se les ayuda. Yo estoy bastante también cerca de el mundo de la formación, entonces también siento que cada vez hay más entrenadores y entrenadoras que se quieren formar en esto. Yo cuando doy sesiones de psicología para entrenadores, creo que no hay sesión que me pregunten por, oye, ¿cómo puedo gestionar mejor los deportistas con TDAH? Oye, ¿cómo? Brutal, que yo estoy pensando en hacer una formación concreta para poder atender bien. Entonces, bueno, creo que es un constante y creo que una de las cosas que tiene el judo, y las artes marciales, diría que el judo seguro que no tienen otros deportes, es que siempre es un sí. Siempre es un sí. O sea, siempre tráelo y lo vamos a aprender a gestionar. Muy bueno, muy bueno. Mm. Cuando escuchas a padres comentar que las artes marciales son los deportes de contacto, generan violencia, ¿tú qué le dirías? Bueno, lo primero que haría es animarles a venir a ver una clase de judo, que creo que es algo importante. Creo que también es una buena forma de acercar a otras familias a un mundo desconocido, que evidentemente algo que desconoces, pues no tienes por qué saber lo que hay dentro, ¿no? Hay acciones que están muy bien, las actividades extraescolares, que es el Día del Amigo, ¿no? Por ejemplo, que animo a que lo conozcan todas las artes marciales, que es, pues invitas a un amigo ese día, ¿no? Entonces, bueno, en vez de ser 10, ya somos 20 y vienen los papis de todos a verlo, ¿no? Entonces, una forma de conocer. O el Día de los Padres, ¿no? Que metes a los padres a hacer judo con los niños y los niños enseñan a los padres. Entonces, bueno, pues vente a un día de esos y vas a ver, pues eso, porque te van a enseñar lo primero que hay que enseñar en judo, que es a caer, la protección, a cuidar de los pequeñitos de los grandes y, bueno, es que van a cambiar de opinión, que vayan a ver una clase. ¿Qué tiene un dojo que no puede darte una cancha? Buena pregunta. Bueno, hay una parte así como muy básica, estructural, que es la vestimenta, el ir descalzo, ¿vale? El judo implica aprender unas normas de higiene y de forma de estar dentro del dojo que son básicas e importantes, estilo ir limpio porque vas descalzo, esto ya en edades muy de formación, ¿no? Dedicar un rato a te cambias, colocas tus cosas bien ordenaditas para después salir a por ellas, ¿vale? Eso es algo que a mí me encanta en la enseñanza de los niños. Las uñas hay que llevarlas cortas porque haces daño a otro compañero, no podemos ir oliendo mal porque estás uno encima de otro y es muy desagradable, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya de base, de estructura, ¿no? Que poco tiene que ver en realidad con luego lo que se hace, eso es clave. Es una parte. Luego, bueno, a mí una cosa que me encanta de las artes marciales y que tienen los dojos es el contacto físico. Creo que se rompen muchas barreras de aprender a tocar, ¿vale? A la otra persona, estás uno encima de otro, descalzo, bueno, pues eso lo tienen pocos deportes, ¿no? No te dé cosa tocar a un chico, a una chica, a una persona mayor, pequeña. Me encanta lo de que sea de generaciones juntas. Yo estoy en un tatami con una persona de 15 años y con una de 40, yo,
como persona de 30 años. Entonces aprendes a relacionarte con personas de muchas edades. Eso creo que en general no pasa en el baloncesto y en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, normalmente es mismo género y mismo grupo de edad, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, hay una variedad de personas que creo que te enriquecen mucho como persona, ¿vale? En tu propio desarrollo integral. Bueno, creo ya lo había dicho, ¿no? Pero el tema de deporte individual, deporte de equipo, los deportes de equipo tienen cosas preciosas que envidio, ¿no? A veces. Pero cuando hice ya una reflexión un poco más mayor, dije, bueno, es que nuestro judo eso es un deporte individual, pero es que es un deporte de equipo. Necesitas a mucha gente, necesitas contar con ellos, necesitan que te ayuden, necesitas que te ganen para hacer crecer, ¿no? Entonces, bueno, hay esa similitud, aunque luego lo que tiene bueno como deporte individual es que tú eres el responsable de tus victorias, tú eres el responsable de tus derrotas, ¿no? El foco sí que está en ti. Y a veces en un deporte de equipo la victoria está un poco diluida y también la responsabilidad de no sé, llamarlo fracaso, que nunca es un fracaso, perder, también está un poco más diluida. Entonces la responsabilidad, que esa es la palabra que mejor me gustaría, sí que está mucho más centralizada. Mucho más centralizada. Este tema que hablábamos también de respeto un poco a la experiencia, que a mí no me gusta llamarlo a la edad, ¿no? Ni a los conocimientos, es a la experiencia y al grado de experiencia, también creo que está muy presente y no está presente en otros deportes o no tanto. Y tal vez los valores, o casi seguro los valores están más presentes. O sea, es normal entrar en un dojo de judo y tú ver en la pared los valores del judo, humildad, compañerismo, eso, pues entras y ya ves eso de primeras, pues no sé, algo indicará, ¿no? Algo indicará. Más allá del talento, ¿qué cualidad humana te enorgullece ver en un alumno de judo? A mí me enorgullece en el tatami ver personas con interés. Me gusta la gente que le interesa de verdad, que es curiosa, que pregunta. Yo siempre intento dar mucho espacio a, por favor, preguntar, cercanía. Es que yo no lo entiendo, es que a mí me sale de otra forma. Vamos a compartir. Eso me enorgullece muchísimo en personas inquietas, ¿no? Me gusta hacer personas inquietas y no borregos, eso lo tengo claro. Me enorgullece muchísimo, y diría que casi lo que más, el compañerismo. Es decir, ayudar a los compañeros, preocuparte por ellos, acompañarles, que a veces lo suyo sea igual o más importante que lo tuyo en este momento concreto. Eso me parece también muy importante, el compañerismo. Bueno, me enorgullece de un alumno y sin duda el esfuerzo. El deportista que se esfuerza yo siempre va a ser al que más caso le haga. Al que más caso le haga. Aunque a veces den ganas de dar más huequito al talentoso, ¿no? Porque sabes que tiene más posibilidades de triunfar. Pero creo que es un error dar más caso al talentoso. Cuéntanos un dato sorprendente del judo que poca gente conozca. Vale, pues voy a hablar del judo paralímpico, Vale. que no es muy conocido. Yo creo, ¿tú lo conocías? No. Pues mira, es un buen ejemplo. En judo, como es olímpico, también hay una parte de paralimpismo. Y el judo paralímpico es únicamente de ceguera, ¿vale? O sea, sí, en otros deportes, pues que te falta una parte del cuerpo o de otra forma. Esta es visual. Entonces, bueno, es súper inclusiva la ceguera en el judo y la única diferencia es que empiezan agarrados. ¿Vale? Nosotros empezamos sueltos y hay una parte de lucha de agarres muy grande y ellos empiezan agarrados, también tienen su propia lucha de agarres, pero empiezan de esta forma. Entonces es muy fácil de incluir en nuestras sesiones de entrenamiento. También tenemos personas con discapacidad cada vez más en nuestros grupos de entrenamiento, que la única diferencia es que empiezan agarrados. Y bueno, un poco la forma de enseñarles también, ¿no? Que es un poquito distinta, a veces porque no ven. Que una de las claves es que intentes coger a esa persona con discapacidad para hacer el ejemplo, así lo siente. Muy bueno. Entonces nada, tenemos un equipo bastante majo, bastante buenas personas y buenos deportistas ahora mismo en el judo español y bueno, es interesante también conocer que hay un judo paralímpico. ¿Es importante que la pareja o tu entorno te apoye si decides dedicar tu vida a un arte marcial?
Es importante, es muy importante, es muy importante. Es importantísimo que tu entorno, tu pareja, tus amistades incluso te apoyen si decides dedicarte, hablamos un poco de competición, ¿no? Cualquier arte marcial. Sí, pero un poco a competir, Sí. entiendo, ¿no? Porque, bueno, si no, pues, o sea, si no es a competir, tu vida puede ser ir 2 días a hacer un deporte como cualquier otro y ya está. Pero si decides, bueno, invertir mucho tiempo en la competición, creo que es clave, como en cualquier otro deporte, supongo. Pero bueno, es verdad que es duro, es una competición dura, es una competición en la que a veces el esfuerzo no se ve directamente relacionado con los resultados, porque dependen muchos más factores que tú. Un corredor corre 100 metros en tanto tiempo y sé que lo he mejorado en tanto tiempo. Vale, mi posición puede cambiar un poco, ¿no? Pero en judo, en las artes marciales, hay muchos factores, el rival, bueno, entonces no solo depende de ti. Entonces, la autoconfianza a veces se ve dañada, entonces necesitas, en ese sentido, entonces necesitas un buen apoyo social, ¿no? En ese sentido. Luego, bueno, está la parte de competir por categorías de peso, entonces esa parte también es bastante exigente, bastante dura, se sacan cosas muy buenas, ¿no? A nivel de disciplina, a nivel de aprender de nutrición y tener hábitos saludables, pero también es una parte dura, que bueno, el apoyo social es importante. En España, en concreto, la vida social está todo alrededor de la comida, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo ejemplos míos, ¿no? Yo ya iba con mis amigos al bar y iba con mi tupper y todo el mundo me apoyaba, ¿sabes? Nadie me estaba diciendo, oye, venga, come, o padres, abuelos, va, no estás comiendo, no sé qué. No, apóyale diciendo, venga, vamos a un nutricionista y buscamos la forma de que lo hagas mejor. Pero no animándole a comer X o Y. Mi familia, por ejemplo, se adaptaba mucho a tener comidas saludables todos, eso que se llevan. Ahora lo veo así, ¿no? Pero bueno, era un apoyo súper importante, ¿no? Qué bueno. Sí, quien se dedica a la competición de cualquier arte marcial, yo creo que de cualquier deporte en realidad, da muchísimo a nivel de tiempo y esfuerzo, y si no tienes a alguien que te acompañe es prácticamente imposible, o vas a prescindir de esas personas si esto va a acabar siendo tu prioridad. Yo la realidad es que, por ejemplo, a nivel sentimental he tenido parejas dentro del deporte que, como viven lo mismo, pues apoyo increíble, pero es verdad que fuera del deporte, sobre todo con los años, me ha costado un poco compatibilizar porque, bueno, no lo entienden, la gente quiere estar más tiempo del que tú estás capacitado para dar, ¿no? Bueno, yo estaba ahí clasificando para los juegos y una frase muy graciosa, ¿no? En mi casa, porque había conocido a un chico, estábamos muy bien y tal, y entonces volvía un poco tarde a casa y no sé qué, y un día llegué y dije, chicos, no es año para enamorarse. No puedo hacer tonterías, ¿no? Es la tontería, pero bueno, Qué bueno. que sí. O sea, puedes compatibilizarlo, pero lo que necesitas también es esa persona que te diga, venga, vámonos pronto a casa, no pasa nada. Vamos a comer sanito los dos juntos, ¿no? Vamos a tu descanso, es importante. Sí, es súper importante ese apoyo. ¿Tú crees que hay mucho trastorno de conducta alimentaria en estos deportes artes marciales, por ejemplo? Bueno, hay bastantes trastornos de conducta alimentarias, sin duda. Como deportista ya lo sospechaba y como psicóloga y profesional lo sé. Evidentemente hay bueno, mucha restricción o mucho control respecto a la comida cuando hay que dar este peso, ¿no? del que hablábamos. Se compite por categorías de peso y hay que cumplirla, ¿no? Esto hace que haya muchas prácticas poco adecuadas, poco saludables, que por desgracia la gente joven ve de los adultos. Vale, yo, Estrella, 32 años, decido hacer una deshidratación con plásticos, decido hacer una bañera, decido hacer X o Y, porque me dedico a esto, soy profesional y tengo una estructura, una personalidad y una persona ya formada. Pero yo soy ejemplo de una niña de 15 años, que encima están con cambios hormonales, a nivel de menstruación, en la que de repente cogen no sé cuántos kilos, en la que quiero seguir en la misma categoría porque encima quiero mantener mis resultados. Entonces a veces somos mal ejemplo. Yo siempre intento romper con eso, también decirlo. Creo que los maestros y las maestras tienen mucha responsabilidad con que no se baje mucho peso en edades tempranas. Me saldría decir nada, pero bueno, vamos a decir poco, porque medio kilo, ajustar medio kilo, 1 kilo es cuidarte un par de cenitas, a veces a esas edades, o darte una sudada. Pero la realidad, la he vivido en primera persona en muchísimos compañeros y ahora en deportistas, es que hay mucho trastorno de conducta alimentaria, tal vez no especificado, ¿no? Cuando se habla de un trastorno de conducta especificado, estamos hablando de anorexia, de bulimia, de trastorno del atracón, que según los manuales de psicología tienen X y Y características. Pero luego hay trastornos de conducta no especificados que no cumples con todas, pero está pasando algo. Hay mucha ansiedad respecto a la comida, etc. Y
bueno, los trastornos de conducta alimentaria, que yo estoy un poco especializada en esto, también tienen mayor riesgo en deportes de combate, o sea, de peso, no solo de combate, en mujeres, también por la presión social que solemos tener, en deporte en general, porque suele relacionarse con características de personalidad como la autoexigencia, ¿vale? Entonces eso también aumenta, entonces hace que seamos un nicho de alto riesgo. Por supuesto también prácticas de los entrenadores de pesar delante de la gente, de ridiculizar con el peso, estoy yendo un poco al extremo, pero de regañar, simplemente de regañar, de hacer que yo te mienta a ti como entrenador, ¿cuánto pesas? No sé qué, para que no me regañes, no cenar antes de no sé qué porque me va a pesar mi entrenador. Es muy fácil entrar en dinámicas de mala praxis. También desde casa, también lo he vivido en primera persona, es complicado porque tú ves a tu hija, voy a hablar en femenino, tú ves a tu hija que luego tiene que apurar muchísimo las últimas semanas para dar el peso, entonces la ves comiéndose una galleta y la regañas. ¿Esto qué puede hacer? Que yo me esconda para comerme la galleta de mi madre. Muy habitual, es que me escondía de mi madre, quiero decir, a que no me ve, me como las galletas, que no me raye, ¿no? Ni siquiera es un pensamiento que tú hagas de me escondo, pero empiezas a hacer algunas acciones que, bueno, que pueden acabar con bastante facilidad en relaciones muy complicadas con la alimentación. En mi opinión, tiene que venir la motivación del deportista con el tiempo de yo esta parte la quiero cuidar porque es un 0,5 de mi rendimiento, entonces quiero llevarla perfecto. Pero también creo que es responsabilidad de los entrenadores con 12, 13, 14, 15, 16 años no animarles a que estén bajando mucho peso, incluso ser tú el que digas, no, te subes, esto es lo que hay. Y tener un poco de autoridad y decir, no. También sucede en los deportes estéticos, por ejemplo, ¿no? En los que se valora en la gimnasia o en los deportes de resistencia, en los que se valora se piensa que en cierta parte es verdad, en ciclismo pesar menos te va a hacer ir más rápido en escalada, ¿no? Y bueno, hay muchos casos. Creo que también un problema es que no hay prevención, en el sentido de yo he estado 15 años en el equipo nacional y jamás se me ha hablado de esto, ¿sabes? No he tenido una simple charla para yo decir, hostia, me está pasando esto, estoy teniendo algunos síntomas de tal. Yo, sin haber tenido un trastorno de conducta alimentaria, porque no lo he tenido relaciones complicadas con la comida, de ansiedad, y es algo que trabajo con mi psicóloga deportiva, pues a relacionarme mejor con ella, etcétera. Porque puede llegar a ser muy obsesivo dar un peso en la báscula. Te pesas todos los días, te pesas todos los días más de una vez. Entonces, bueno, eso en fases de desarrollo puede ser muy contraproducente. ¿Es mejor entrenar un poco de todo, como las MMA, o especializarte en un arte marcial? Bueno, supongo que depende de para qué. Si quieres ser campeón olímpico en uno, más bien especialízate en ese, ¿no? Porque si no, no te va a dar tiempo. Pero bueno, yo no lo he vivido, pero me parecería súper interesante probar diferentes disciplinas y aprender diferentes disciplinas para, uno, quedarte con la que más te guste, posibilidad de elección. Y, hombre, como luchador, como persona completa, evidentemente, si sabes pelear en el contacto y sabes pelear en la distancia, pues magnífico, vas a ser mucho más completo. Si el objetivo también es defenderte en la vida, pues también, ¿no? Realmente. Pero bueno, a mí me gusta el concepto también de hacerte experto en algo. Y hacerte experto en algo. Yo, por ejemplo, como judoka, no he salido muchísimo a otras disciplinas, pero cuando lo he hecho casi al jiu-jitsu, es verdad que ha sido un deporte muy cercano, me ha aportado muchísimo. El otro día me contaba un amigo iraní, esto me encanta, que allí en Irán todos los deportistas, antes de hacer cualquier deporte, hacen gimnasia deportiva. Entonces me parece brutal como base, o sea, aprendes toda la capacidad, ¿no?, espacial, a moverte realmente, eso te va a valer para la vida, pero luego casi cualquier deporte, en concreto las artes marciales, imagínate, te da una base brutal. Entonces, bueno, algo así, pienso y digo, guau, sería magnífico, ¿no?, que hubiera algo así de cultural. Por aquí, a lo mejor. Qué bueno. ¿Estás a favor de las artes marciales en los colegios? ¿Qué beneficios tendrían los niños? Sí, estoy de acuerdo. Casi no hay colegios que lo hagan. Yo conozco uno aquí en Madrid que se llama el Aristos y que tengo un amigo, un profesor también, que se dedica a darlo como parte de las asignaturas en un colegio en Málaga. Bueno, lo que yo he visto en el Aristos que he ido me ha encantado, que es todos los niños haciendo judos con pues, todo lo que estábamos hablando, todos los valores, toda la disciplina, toda la higiene, todo el aprender a cuidar a los compañeros, ¿no? Siempre con buenos maestros o buenas maestras, si no, pues la podemos liar como cualquier asignatura, en realidad. Pero sin duda sí, y una cosa que tiene buenísima el judo
o bueno, yo hablo del judo porque es el que conozco, es que se desarrollan las capacidades físicas básicas todas de manera brutal. Según la UNESCO, era uno, no sé qué año, lo declaró uno de los deportes más recomendados para la práctica de niños entre no sé qué y no sé qué edad, jóvenes. Entonces, bueno, o sea, es reconocido que es súper completo a nivel físico y a nivel mental. Entonces, bueno, yo estaría súper de acuerdo, por supuesto, en aumentar horas de deporte en general, pero sí, por supuesto, ponerlo al menos algunos años, ¿no? Más de formación, ni muy pequeñitos ni muy mayores, lo haría a lo mejor en primaria, creo que sería la edad buena. A lo mejor no la etapa lectiva, pero bueno, que luego puedan tener también la posibilidad y que desarrollen esas cosas de base. Si pudieras formar a un niño desde cero para que fuera el artista marcial completo, ¿con qué 3 disciplinas cumplirías este objetivo y en qué orden? Qué difícil. Bueno, no conozco lo suficiente todas las artes marciales, pero yo pondría judo en primer lugar, sin duda. En parte porque tiene, creo que, una estructura de enseñanza muy clara, porque está muy instalado, por ejemplo, como actividades extraescolares, entonces hay un sistema creado y creo que eso es importante, no enseñar a lo loco. Entonces el judo, y por todos los beneficios que hemos hablado. El jiu-jitsu se parece mucho al judo, pero también es uno que me gusta mucho. Tiene la parte de newaza mucho más completa que nosotros, que los judokas. Harían un magnífico combo si sacas lo buenísimo de uno, del pie de uno y el suelo de otro. Y luego haría Muay Thai. Muay Thai para toda la distancia, es decir, el no contacto, creo que es súper completo lo que conozco. He visto entrenamientos, he visto a personas pelear y bueno, también me gusta un poco de dónde viene, ¿no? Tailandia y demás, también tiene una tradición bastante grande y me gusta también. O sea que enseñarías primero de todo, en los primeros estadios, judo. Sin duda, sin duda. A mitad vez, un poquito de jiu-jitsu. Sí, aunque es verdad que se me hace dudar un poco porque se parecen mucho, pero bueno, vamos a dejarlo así. O lucha, podría ser. Lucha está bien, pero sí, lucha, tal vez lucha. Lucha tiene buenos derribos. Lucha tiene muy buenos derribos y a otro estilo, no necesitas el kimono. Venga, lo cambio. Muy bueno, muy bueno. Lo voy a cambiar, es de opiniones de sabios. Sí. Primero judo, Primero judo, luego lucha, derribos sin kimonos y luego Muay Thai. buena combinación. Me encanta. ¿Ves en el arte marcial una vía espiritual, física o técnica? Creo que hay de las tres, que hay espiritual, hay física y hay técnica. La física y la técnica creo que son muy obvias, ¿no? Físicamente hay muchísimo desarrollo, de hecho se entrena la parte física siempre para ser mejor deportista en el dojo. La parte técnica es clave, es en lo que se basa y lo que se basa en los entrenamientos, ¿no? Aprender. Y luego la parte espiritual creo que es un poco más personal, aunque evidentemente existe, o por ejemplo en judo existe con toda la tradición japonesa y demás, sin duda, pero creo que es un poco más personal. Yo personalmente la llevo más a inculcar valores que a otra cosa, pero bueno, creo que dentro del judo, por ejemplo, que es muy amplio, hay muchísimos maestros, muchísimas maestras, igual que hablábamos de kata o convencional, pues cada uno lleva un poco su línea, pero por supuesto que hay una parte espiritual en las artes marciales. Eso es lo que diferencia de otros deportes también. De contacto, ¿no? ¿Qué parte del desarrollo como persona se pierde un niño que sus padres le privan de las artes marciales o de los deportes de contacto? Bueno, pues un padre, una madre que no permita que, o no le anime, ¿no? a hacer un arte marcial, le priva de mucho disfrute, eso para empezar. Creo que practicar un arte marcial paralelamente a la técnica, la táctica y el deporte en sí mismo te da una identidad muy grande de quién eres, de lo que eres, del camino que quieres llevar y cómo quieres ser, ¿no? O sea, te da mucha identidad a nivel personal. Yo me considero judoka y eso es una parte muy importante, muy grande de mi identidad.
Hay una familia muy grande de lo que implica ser judoka, ¿no? Yo me voy a otra ciudad y encuentro a un judoka, voy a su dojo, siempre lo hago, que voy a otra ciudad, si conozco, llamo a quien conozco y si no, llamo a una puerta. Yo me he ido a Vietnam 15 días y me he ido a un dojo y siempre hay como una sensación de abrazo, de familia, ¿no? De cuidarnos, ¿no? También entre nosotros, eso creo que es algo muy bonito que vivir. Y luego, pues, una vez más, todos los valores de los que hemos hablado, ¿no? Tener un autocontrol, tener, bueno, creo que te da unas herramientas muy grandes para afrontar la vida. Ni siquiera me estoy metiendo en el deporte en sí, ¿no? Yo cuando hablo de la competición y de todo lo que aporta la competición, aunque no estemos buscando grandes éxitos, me gusta también poner este ejemplo, ¿no? Cuando yo tenía 18 años y iba a presentarme al carnet de conducir, iba allí y estaba con 4 personas que estaban a punto de desmayarse y yo estaba así diciendo, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué os pasa? Si no hay que pegarse con nadie, no pierdes, en el suelo, no humillado, pero es una sensación, perder no es solo perder que te han metido goles, es que te han proyectado, tú estás abajo, la otra persona está arriba, es algo muy visual, aprendes mucho. Entonces yo decía, pero si solo es un examencito, ¿no? Entonces yo tenía una capacidad de autocontrol que decía, wow, y con el tiempo dije, esto es haber competido simplemente, ¿no? Entonces, bueno, creo que son muchas cosas, por decir un par, pues esas. Hemos hablado de hacer deporte, hemos hablado de cualidades físicas. Yo lo que me encuentro ahora con personas de mi edad, de 30 años, ¿no? Mujeres o hombres, sí, la gente va al gimnasio, se pone fuerte, se les ve fuerte, pero hay que hacer el pino y se ríen de mí. Hay que escalar no sé qué y no tienen esa capacidad. Entonces también creo que eres una persona súper ágil, ¿sabes? Saber hacer una voltereta, saber caer, son cosas que, bueno, dan una salud física increíble. ¿Y cómo vas a llegar a senior? Fuerte, vas a ser senior. Ya te lo digo. Eso espero, vamos. Y otras personas que no han practicado deportes de estos en su vida, ¿cómo llegan? Eso Serás es, mal. sí, con muy poca agilidad. Algunos llegan fuertes porque se hace entrenamiento de fuerza, ahora está bastante de moda, se sabe que es salud, pero hay poca agilidad, en mi opinión. Y te da mucha agilidad, es la cualidad que más me gusta a mí. Qué bueno. De las artes marciales. Si alguien entrena contigo, se implica y no abandona, ¿qué parte de estrella se lleva consigo para siempre? Diría que siempre se va a llevar una amiga, fíjate lo que te digo. Yo, conforme han pasado los años y también miro a mis profes, algunos los he perdido por razones deportivas, otras por razones personales, pero los que se han quedado, yo lo que considero es que tengo un amigo, una amiga con muchísima confianza, que ha sido mi mentor, que ha sido mi mentora, que me ha guiado y que quiero compartir con esa persona las cosas bonitas que me pasen, ¿no? Llamarle para contárselo, pero también en momentos bueno, pues jodidos, también tener una persona a la que acudir, es sensata, que se preocupa por mí, que va a querer mi bien, ¿no? Que va a querer el bien. Y yo diría eso, yo si tengo un alumno que, bueno, que lo tengo de forma continuada, voy a querer su bien, ¿no? Dentro y fuera del tatami. ¿Dónde puede encontrarte alguien que haya conectado con tu forma de ver el judo y quiera entrenar contigo? Bueno, yo ahora mismo, como profesora de judo, yo he dado clases en muchos colegios durante mucho tiempo. Ahora estoy dando clases de judo suelo para judokas, también por mi contacto con el jiu-jitsu. Estoy haciéndolo en Valdemoro, en Judo Club Valdemoro. Ahí está la cabeza de Raquel Barrientos, que es la que fue mi entrenadora unos años en el Centro de Alto Rendimiento. Bueno, estoy ahí también porque me gusta la forma de cuidar a la gente y la forma de enseñar. O sea, aunque yo no dé todas las clases, estoy ahí por algo. Creo que se enseña buen judo. Quien quiera competir creo que es una buena opción, pero también se preocupan muchísimo del desarrollo integral, que, como he dicho, para mí es lo más importante. Y luego yo doy clases principalmente ahora, estoy dando masterclass, me llaman de diferentes clubs, y bueno, voy por un montón de ciudades, así que si a alguien le apetece, pues ahí en Instagram yo siempre cuelgo mis masterclass y me encanta, vuelvo agotada porque aunque sea 1 o 2 entrenos, intento hablar con cada persona, intento escuchar a cada persona y dejar algo de impacto en cada, sobre todo chavales jóvenes. Sí. Pues Estrella, hemos acabado la entrevista, te agradezco mucho por venir. De verdad te digo que me ha parecido una entrevista muy buena.
no solo por el contenido, sino por cómo te expresas y sobre todo lo que transmites, lo que intentas transmitir, que es muy bonito. Entonces, te lo agradezco, gracias por venir y que te vaya muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias a ti también, bueno, por invitarme a mí, pero sobre todo también por dar visibilidad a las artes marciales. Ojalá tenga impacto en la gente, que yo creo que, bueno, están muy en auge, pero ese tipo de iniciativas así que salen de uno también son súper importantes. Así que muchísimas gracias, se me ha pasado volando, así que por muchas más. Gracias por venir. Gracias.